Para el desarrollo de un país es necesario tener condiciones adecuadas y un marco global para el desenvolvimiento de la política social, sectorial y territorial. Es por eso que el día de hoy hablaremos sobre la política económica en el Perú. La política económica son todas aquellas decisiones y acciones que realiza el gobierno para regular y orientar el proceso económico del país, en lo referente a la política monetaria, política fiscal, política comercial, política industrial, así como también se refiere al gasto público, a las empresas públicas, a la vinculación con la economía mundial y a la capacitación y la productividad. La política económica tiene como objetivo el crecimiento sostenido de la producción, PBI, el mantenimiento de una inflación baja, un alto nivel de empleo y unas cuentas externas en equilibrio. La política económica en el Perú se divide en política fiscal y política monetaria. Ahora veamos cada una de estas políticas. Número 1. Comenzamos con la política fiscal. La política fiscal es una disciplina de la política económica que se centra en la administración y la gestión de los recursos del Estado. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país haciendo uso de variables como los ingresos recaudados, esto vía impuestos, o el nivel de gasto público, con la finalidad de mantener un nivel de estabilidad en el país. Hemos mencionado los impuestos y gasto público, que son instrumentos de la política fiscal. ¿Pero qué son? Cuando hablamos de gasto público, nos referimos a la cantidad de dinero que invierte el Estado para el cumplimiento de sus funciones. Y los impuestos son aquellos tributos. Tenemos las tasas, contribuciones e impuestos a través de los cuales se obtiene la mayoría de ingresos públicos. En función a las necesidades del país, se pueden tomar diferentes decisiones de política fiscal, como por ejemplo, se puede subir los impuestos para recaudar mayores ingresos o reducir los impuestos a ciertos sectores para impulsar su desarrollo. Y también se puede incrementar el gasto público, tal como sucedió durante la pandemia del COVID-19. Los principales tipos de política fiscal son la política fiscal expansiva y la política fiscal restrictiva. Los objetivos de la política fiscal son tres. En primer lugar, la plena ocupación, o sea, lograr el mayor nivel de empleo posible. Segundo, control de la demanda agregada mediante los impuestos y el gasto público. Y tercero, es controlar el déficit o superávit de las cuentas fiscales. En el Perú, la política fiscal está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Ahora pasemos al segundo punto de este tema, que es la política monetaria. La política monetaria trata sobre las decisiones que adoptan los bancos centrales para influir en el coste del dinero y en la cantidad de dinero disponible en la economía de un país. En otras palabras, la política monetaria se centra en el control de las tasas de interés y la oferta monetaria nacional. Ahora veamos los tipos de política monetaria. En este caso tenemos dos tipos. En primer lugar está la política monetaria expansiva. Esta política consiste en aumentar la cantidad de dinero en el país para estimular la inversión y con ello reducir el desempleo y conseguir crecimiento económico. Su uso, sin embargo, suele provocar la inflación. Política monetaria restrictiva. Trata de reducir la cantidad de dinero del país con el fin de reducir la inflación. Cuando se aplica políticas restrictivas, se corre el riesgo de ralentizar el crecimiento económico, aumentar el desempleo y reducir la inversión. Ahora pasemos a los objetivos de la política monetaria. Tenemos 4 objetivos. En primer lugar es controlar la inflación. La política monetaria busca mantener el nivel de precios en un porcentaje estable y reducido. Si la inflación es muy alta, se usarán políticas restrictivas. Mientras que si hay inflación es baja o hay deflación, se utilizarán políticas monetarias expansivas. Segundo objetivo, reducir el desempleo. Procura que haya el mínimo número de personas en situación de desempleo. Para ello se utilizarán políticas expansivas que impulsen la inversión y la contratación. Tercero, conseguir crecimiento económico. Se busca asegurar que la economía del país crezca para poder asegurar el empleo y bienestar. Para ello se utilizarán políticas monetarias expansivas. Y cuarto objetivo es mejorar el saldo de la balanza de pagos. Consiste en vigilar que las importaciones del país no sean mucho más elevadas que las exportaciones, porque podría provocar un aumento incontrolado de la deuda y el decrecimiento económico. En el Perú, la política monetaria está a cargo del Banco Central de Reservas. Como hemos podido ver,
La política fiscal en el Perú está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas y la política monetaria está a cargo del BCR. El primero pertenece al Poder Ejecutivo, mientras que el segundo es un organismo constitucionalmente autónomo. En ese sentido, debemos tener en consideración que los objetivos de la política monetaria difícilmente podrán lograrse con el solo uso de la política monetaria. Para conseguirlo será necesario la puesta en marcha de políticas fiscales que se coordinen con la política monetaria. De hecho, las políticas monetarias tienen múltiples limitaciones y por ello muchos economistas están en contra de la utilización de estas políticas, porque pronuncian los ciclos económicos. Además, muchas veces los mecanismos de la política monetaria no consiguen los objetivos deseados, sino que alteran otros factores. Por ejemplo, si aumentamos la cantidad de dinero en el país para conseguir crecimiento económico, puede que lo único que consigamos es el aumento de los precios y con ello la inflación, como sucedió en años anteriores. Eso es todo por hoy. Los esperamos en un próximo video de Aprendamos de Gestión Pública.